Me llamo Elena. Tengo 29 años y me casé el sábado pasado en lo que se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida. El tipo de día que recuerdas cuando ya peinas cañas, rodeada de la gente que te vio crecer. Habíamos elegido una finca rústica preciosa a las afueras, bajo la sombra de olivos centenarios. Y en su mayor parte fue un día mágico junto a Mateo, el hombre que amo. Pero había un detalle que me partía el alma cada vez que miraba hacia la primera fila. Esas sillas de madera adornadas con flores blancas, que estaban destinadas a las personas que más quería, estaban completamente vacías. En España decimos que la familia lo es todo. La familia es sagrada, te repiten desde que eres una niña. Sin embargo, aquí viene la parte que todavía me revuelve el estómago. Ni un solo miembro de mi familia directa apareció en mi boda. Ni mis padres, ni mi hermana menor Isabela, ni siquiera mi mejor amigo de la infancia, Carlos, alguien a quien consideraba un hermano desde que teníamos 5 años. ¿Dónde estaban todos? Estaban en la fiesta de compromiso de mi hermana. Sí, lo has oído bien. Mi hermana Isabela organizó su espectacular fiesta de compromiso exactamente el mismo día de mi boda, a pesar de conocer mi fecha desde hacía 8 meses. Y mi familia, sin dudarlo un segundo, la eligió a ella. Ni siquiera intentaron disimularlo. Las invitaciones para su evento se enviaron 2 meses antes de mi boda. Eran unas tarjetas pretenciosas que gritaban desesperadas por atención. Letras doradas en relieve, papel italiano y fotos profesionales de ella y su prometido besándose en una azotea de lujo en el centro de Madrid al atardecer. Mientras tanto, cuando yo envié mis modestas invitaciones para la finca, lo único que recibí fueron mensajes de WhatsApp cortos e incómodos. Mi madre me escribió: «Tendremos que ver si podemos cuadrarlo todo, cariño». Mi padre ni siquiera se molestó en responder con palabras. 3 días después, simplemente me envió el emoji del pulgar hacia arriba. Intenté convencerme de que le estaba dando demasiadas vueltas. Isabela siempre ha sido la favorita, la niña de los ojos de mis padres, la hija dorada que no podía hacer nada mal. Ella se quedó con la habitación más grande cuando éramos pequeñas. Le compraron un coche nuevo al cumplir los 18 años, y siempre acaparó la atención inquebrantable de toda la casa. Yo estaba acostumbrada a vivir en su sombra, a ser el plato de segunda mesa. Pero, inecuamente, pensé que mi boda sería diferente. Pensé que por un solo día en mi vida, yo sería la prioridad. 2 semanas antes del gran día, llamé a mi madre para confirmar si al final vendrían. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea antes de que ella suspirara. «Elena, sobre la boda, la fiesta de compromiso de tu hermana es el mismo día. Nos va a resultar imposible asistir a las 2 cosas». Al principio solté una risa nerviosa, pensando que era una broma de mal gusto, pero su tono de voz me dejó helada. No bromeaba. «Entonces, ¿no vais a venir?», le pregunté, odiando cómo mi voz se quebraba, revelando mi vulnerabilidad. Es que la familia de su futuro marido vuela de distintas partes de Europa. Es una oportunidad única para que todos nos conozcamos, justificó, como si conocer a unos consuegros ricos fuera una excusa válida para faltar a la boda de su propia hija. «Mamá, es mi boda», le supliqué, «mi única boda». Ella volvió a suspirar, esta vez con esa condescendencia que reservaba cuando yo era, según ella, irracional. «Lo entenderás cuando tengas tus propios hijos, Elena. Simplemente no podemos estar en 2 sitios a la vez». Colgué el teléfono sin despedirme. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el móvil al suelo. No se lo conté a Mateo de inmediato. No quería apagar la ilusión que brillaba en sus ojos mientras preparaba los detalles finales. Pero los días siguientes fueron un goteo constante de humillaciones. Uno por uno, tíos y primos fueron enviando excusas vacías. Y luego vino el golpe de gracia. La noche antes de la boda,
Carlos, mi confidente, mi supuesto mejor amigo, me llamó. Lo siento muchísimo, tía, pero la fiesta de Isabela es un evento clave. Va a estar allí mucha gente de la alta sociedad. No me lo puedo perder. Me cambió por un puñado de contactos superficiales. Cuando por fin llegó el día de la boda, caminé hacia el altar con una sonrisa perfectamente dibujada en mi rostro. Esa sonrisa rígida que usas cuando tu mundo se está desmoronando, pero te niegas a que los demás lo vean. Mateo estaba allí, esperándome, mirándome con una devoción absoluta. Nuestros verdaderos amigos llenaron la finca de calidez, de risas y de amor sincero. Hice todo lo posible para centrarme en ellos, para absorber esa felicidad, pero cada vez que mis ojos, por puro instinto, buscaban la aprobación de mi sangre en aquellas sillas vacías, sentía una punzada sorda y profunda en el pecho. La ceremonia transcurrió sin problemas, y durante unos instantes maravillosos logré olvidar el dolor. No fue hasta el banquete, justo en el momento en que íbamos a cortar la tarta, cuando la realidad, fría y cruel, me golpeó de nuevo. Antes de continuar con lo que pasó aquella noche, me gustaría saber algo de quienes me están escuchando. Por favor, déjenme un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me están acompañando en esta historia. Mi teléfono, apoyado en la mesa nupcial junto a mi copa de cava, se iluminó de repente. Era un mensaje de mi madre. Tenemos que hablar, ahora mismo. Antes de que pudiera siquiera procesar esas palabras, la pantalla comenzó a llenarse de notificaciones. Llamada tras llamada. 52 llamadas perdidas en menos de una hora. Mi mano se quedó congelada alrededor del cuchillo con el que íbamos a cortar la tarta. Las risas y la música a mi alrededor se desvanecieron, convirtiéndose en un zumbido sordo. Mateo notó de inmediato el cambio en mi rostro, se inclinó hacia mí y me susurró al oído. «¿Qué pasa, mi amor?» No le contesté al instante, solo me quedé mirando la pantalla brillante, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, preguntándome qué podría ser tan terriblemente urgente como para que mi madre, la mujer que no se había dignado a aparecer en mi boda, estuviera de pronto tan desesperada por localizarme. Y entonces el móvil volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Carmen, mi prima. Ella era la única persona de toda mi familia que, de vez en cuando, me filtraba trozos de verdad cuando los demás intentaban mantenerme en la ignorancia. Su mensaje decía: «No te vas a creer lo que está pasando aquí en Marbella. Llámame en cuanto puedas, pero por favor, no le digas a nadie que yo te lo he contado». Esa simple línea fue suficiente para que el pulso se me acelerara. No le respondí de inmediato. Sabía que si lo hacía, podría arrastrarla al ojo del huracán que se estaba formando, pero un nudo en el estómago me advirtió que todo esto tenía que ver con la ostentosa fiesta de Isabela. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi vestido, tragando saliva e intentando no dejar que aquello arruinara nuestro momento. Apenas escuché al DJ cuando nos llamó a la pista para nuestro primer baile como marido y mujer. Me abracé a Mateo, dejándome llevar por la música bajo las luces cálidas de la finca. Sin embargo, mi mente estaba a kilómetros de allí. Lo único que podía imaginar era a mis padres, a mi hermana y a mi supuesto mejor amigo, todos reunidos en algún salón lujoso con vistas al mar, bebiendo champán francés y sonriendo para las cámaras, mientras yo me celebraba el paso más importante de mi vida, sin ellos. En cuanto terminó la canción, me excusé diciendo que iba a retocarme el maquillaje y salí al patio exterior. El aire fresco de la noche andaluza me golpeó la cara. La música del banquete sonaba apagada a mis espaldas, mezclada con el canto de los grillos. Respiré hondo y llamé a Carmen. Lo cogió al primer tono. «Elena, están hablando de ti», soltó de sopetón, con la voz baja y apresurada, como si estuviera escondida en un baño. «Están diciendo a todo el mundo que planeaste tu boda de forma egoísta para competir con el gran día de Isabela. Tu madre va por ahí contando que lo hiciste a propósito para robarle el protagonismo». Me quedé de piedra. «¿Qué? Eso es una locura. Anuncié la fecha de mi boda meses antes de que a ella le dieran el anillo», respondí, sintiendo cómo la sangre me hervía. «Lo sé,
dijo Carmen rápidamente, pero están reescribiendo la historia, y agárrate, porque tu padre le ha estado diciendo a la familia del novio, que son de la alta burguesía, que ya no tienes mucha relación con la familia, que eres alguien muy difícil de tratar y que por eso es comprensible que nadie haya ido a tu boda. La boca se me secó, me estaban convirtiendo en la villana de mi propia historia mientras me casaba. Eso no es todo, continuó mi prima, con un tono aún más grave. Carlos está aquí, y se pasea por los salones haciéndose la víctima. Va diciendo que no pudo ser tu testigo porque te portaste como una loca con la lista de invitados. Lo cuenta de tal manera que parece que fuiste tú quien no lo quería allí. Por un momento, perdí la capacidad de hablar. Carlos, el chico con el que compartí cada etapa de mi vida, de pie en la ostentosa fiesta de mi hermana, ensuciando mi nombre frente a gente que apenas conocía, solo para encajar en el círculo de Isabela. Carmen dudó un segundo antes de añadir el golpe final. Y respecto a tu madre, bueno, resulta que ha habido un problema enorme con el catering de la fiesta. Se han quedado cortos con el marisco y los aperitivos de diseño, y al parecer necesita que tú uses tus contactos para solucionarle el desastre a Isabela esta misma noche. Por eso te ha estado llamando como una desquiciada. La crudeza y el descaro de la situación me golpearon como una bofetada. Tenían la cara dura de faltar a mi boda, difamarme ante cientos de invitados para proteger su patética imagen social, y ahora, en medio de mi propio banquete nupcial, pretendían que yo dejara mi fiesta para actuar como la asistente personal de mi hermana. Quise golpear el teléfono, volver a entrar, abrazar a Mateo y fingir que nunca había escuchado nada de esto, pero no podía sacudirme la rabia que me arañaba la garganta. Toda mi vida había seguido el mismo patrón. Me hacían daño, me pintaban como la mala del cuento y luego venían a buscarme cuando necesitaban que les resolviera la papeleta. Pero esa noche, de pie en la oscuridad, escuchando el leve tintineo de las copas desde mi propia celebración, separada por kilómetros de distancia de la hipocresía de los míos, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Un cambio de guión. Ya no iba a poner la otra mejilla. Esa noche no le dije nada a Mateo. No quería manchar la pureza de nuestra celebración con el veneno de mi familia. Volví a entrar al salón, sonreí, bailé y por unas horas me permití ser simplemente la novia. Pero el peso de la traición seguía ahí, anclado en mi pecho. Cuando la fiesta terminó de madrugada y por fin llegamos a la suite nupcial de la finca, estábamos exhaustos. Era ese tipo de cansancio profundo que sientes cuando llevas horas sonriendo para enmascarar cómo tu corazón se está rompiendo en silencio. Estaba a punto de dejar el móvil sobre la mesita de noche, dispuesta a olvidar el mundo hasta la mañana siguiente, cuando la pantalla se encendió. Era un nuevo mensaje de Carmen. Esta vez no había ningún texto de advertencia. Era solo una foto. La abrí y sentí como la poca sangre que me quedaba en el rostro descendía de golpe hasta los pies. Allí, en una nitidez dolorosamente perfecta, estaba mi hermana Isabela, posando en el centro de su lujosa fiesta de compromiso. Llevaba un vestido de diseñador espectacular, pero no fue la seda ni el corte lo que me dejó sin aliento. Fue lo que brillaba en su cuello y en su cabello. Isabela llevaba puesto el collar de esmeraldas engarzadas en oro puro y la peineta antigua de carey de nuestra abuela Rosa. Aquello no eran unas simples joyas. En nuestra familia, esas piezas representaban nuestra historia, nuestras raíces andaluzas, y lo más importante, eran la única herencia que mi abuela me había prometido desde que yo era una adolescente. Recuerdo nítidamente la tarde en que la abuela Rosa me llamó a su habitación. Yo tenía 19 años, pocos meses antes de que ella falleciera. Me tomó las manos, puso la pesada caja de terciopelo verde sobre mi regazo y me dijo: «Elena, mi niña, esto es para ti. Quiero que lleves mi esmeralda y mi peineta el día que te cases, que te den la fuerza que a mí me dieron». Incluso lo dejó escrito y firmado en su testamento. Esas joyas llevaban años guardadas en la caja fuerte de mi madre, y cuando, hace unos meses, le pregunté por ellas para planificar mi vestido, mi madre me mintió mirándome a los ojos. Me dijo: «Ay, cariño, los engarces de oro están muy sueltos y la peineta está agrietada. Es peligroso sacarlas ahora, podrían romperse, mejor no usarlas». Y ahora, allí estaban,
resplandecientes e intactas, adornando a la hija dorada. Y lo peor de todo, en el fondo de la foto, desenfocado pero reconocible, pude ver a Carlos, mi supuesto hermano del alma, levantando una copa de champán y riendo junto a ella. Me quedé paralizada, con el pulso martillando en mis oídos. Mateo salió del baño en ese momento, secándose el pelo con una toalla. Al ver mi expresión, dejó caer la toalla al suelo y corrió hacia mí. «¿Qué ocurre, Elena? ¿Estás pálida?» Dudé un segundo. Habíamos prometido que este día sería solo nuestro, pero ya no podía cargar con esto sola. Le giré la pantalla del móvil en silencio. Mateo miró la foto y su mandíbula se tensó instantáneamente. ¿Esas son las joyas de tu abuela? ¿Las que te pertenecían a ti? Asentí lentamente. Mi voz sonó ronca y distante. Mi madre me juró que estaban dañadas. Me mintió Mateo. Se las dio a Isabela para su estúpida fiesta de compromiso. Mateo se sentó en el borde de la cama, apretando los puños sobre sus rodillas. Elena, eso no es solo una enorme falta de respeto. Es un robo. Te han robado tu herencia en tu propia cara. Como si estuviera sincronizado con sus palabras, mi teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de voz de mi madre. Esta vez la curiosidad superó al asco, y lo puse en altavoz. Su voz llenó el silencio de nuestra habitación. Sonaba falsamente dulce al principio, y luego impaciente. Elena, de verdad que no entiendo por qué no coges el móvil. Isabela tuvo una pequeña crisis esta noche con el catering. Pensábamos que podrías llamar a ese amigo tuyo del restaurante para salvarnos. En fin. Y por cierto, le presté a tu hermana las joyas de la abuela Rosa para que luciera algo con significado familiar ante sus suegros. No vayas a hacer un drama de esto, ¿vale? Son solo unas piedras viejas. Llámame mañana. Creo que ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se quebró de forma irreversible. Ya no era solo el hecho de que me hubieran abandonado el día de mi boda. No eran solo los cotilleos venenosos, ni las mentiras de Carlos. Era la frialdad absoluta con la que mi madre podía coger algo tan profundamente personal, algo que me conectaba directamente con el amor de mi abuela, y entregárselo a mi hermana como si mi dolor no valiera absolutamente nada. Esperaba romper a llorar. Esperaba gritar o tirar el teléfono contra la pared, pero las lágrimas no llegaron. En su lugar, sentí como un espacio hueco en mi interior se llenaba de un hielo afilado y cortante. Durante años había tragado mi orgullo, justificando sus desprecios, convenciéndome de que eran mi familia. Esa noche comprendí que para ellos yo nunca fui alguien a quien proteger. Solo era un peón en la vida perfecta de Isabela. Me quedé en silencio durante un largo rato, mirando el vacío, antes de soltar el móvil. Mi mente ya no estaba atrapada en el dolor. Había cruzado esa línea y ahora operaba con una claridad fría, casi quirúrgica. No iba a gritar, no iba a discutir con ellos. Abrí mi portátil, creé una carpeta encriptada y empecé a guardar cada pantallazo, cada audio y cada foto que Carmen me había enviado. La titulé simplemente «Para después». A la mañana siguiente, la cálida luz del sol andaluz se filtraba por las cortinas de nuestra suite. Pero para mí, el mundo había perdido un poco de su brillo. Mateo seguía dormido a mi lado, con su mano descansando suavemente sobre mi cintura. Revisé mi teléfono. El bombardeo no había cesado. 93 llamadas perdidas, 22 mensajes de voz, decenas de textos de mis padres e incluso de parientes lejanos con los que no hablaba desde hacía años. La mayoría de los mensajes decían exactamente lo mismo. Tienes que llamar a tu hermana. Ni un solo, felicidades por tu boda. Ni un, sentimos mucho no haber estado allí. Solo órdenes, exigencias y chantaje emocional barato que me revolvía el estómago. Finalmente, escuché un buzón de voz de mi padre. Su tono era cortante, casi molesto. Elena, no sé qué mosca te ha picado, pero ignorar a tu familia en una noche como esta es de niñatos. Esperábamos que fueras más madura ahora que estás casada. Llama a tu madre y haz lo correcto. Hacer lo correcto, como si ellos hubieran hecho lo correcto conmigo. Ese primer día de casada debería haber estado lleno de desayunos tardíos, risas y de recordar los mejores momentos de la noche anterior. En cambio, lo pasé con la mente fría, calculando mis próximos pasos.
Sabía que si estallaba ahora, si les gritaba o les reclamaba las joyas, ellos le darían la vuelta a la tortilla. Dirían, Elena está exagerando, Elena es una desagradecida, Elena siempre montando números. Así que decidí no darles absolutamente nada, ni una palabra, ni una lágrima. El silencio iba a ser mi arma más letal. A nuestro regreso de una breve luna de miel en la costa amalfitana, mi enfoque cambió por completo. En lugar de ahogarme en ese sentimiento de orfandad, volqué toda mi energía en lo que sí podía controlar: mi matrimonio, mi carrera y el imperio que Mateo y yo estábamos construyendo, libres por fin de la sombra de la desaprobación de mi familia. El primer gran cambio ocurrió en el trabajo. Hasta entonces, yo era una gerente de proyectos de nivel medio en una firma multinacional. Era buena, respetada, pero nunca lo suficientemente ruidosa como para llamar la atención de los altos directivos. Eso se acabó. Empecé a liderar proyectos agresivos, cerré acuerdos internacionales que nadie más quería tocar, y en menos de un año fui ascendida a directora comercial para toda la península ibérica. Con el nuevo cargo llegó un aumento salarial más que significativo. Mateo y yo empezamos a invertir de manera inteligente. Compramos un ático espectacular en el codiciado barrio de Salamanca en Madrid y adquirimos un par de propiedades de lujo en la Costa del Sol para alquilar. De repente, nuestro círculo social se expandió. Comenzamos a organizar cenas elegantes, asambleas benéficas y eventos de arte. Nos empezamos a codear con la verdadera alta sociedad madrileña. Y lo más irónico de todo es que esa era exactamente la élite a la que mi familia, y sobre todo Isabela y el traidor de Carlos, intentaban pertenecer desesperadamente fingiendo lo que no eran. Nosotros, en cambio, ya estábamos dentro por mérito propio. Durante todo este tiempo, Carmen y yo mantuvimos el contacto en secreto. Ella me pasaba pequeñas actualizaciones, me contaba cómo la planificación de la boda de Isabela se estaba convirtiendo en un circo faraónico, cómo mis padres se quejaban amargamente de lo distante e ingrata que me había vuelto, y cómo Carlos se pavoneaba en las reuniones familiares como si fuera el hijo que nunca tuvieron. Yo nunca entraba al trapo, su drama ya no tenía combustible. Pero en la sombra, yo movía mis piezas. Contraté a Alejandro, uno de los abogados especializados en herencias y patrimonio más implacables y discretos de Madrid, no para demandarlos todavía, solo para revisar el testamento de mi abuela Rosa, el cuaderno particional y cada prueba que había guardado. El punto de inflexión definitivo llegó una tarde de martes, 18 meses después de mi boda. Estaba en mi despacho acristalado, revisando unos contratos, cuando un correo de Carmen apareció en mi bandeja de entrada. El asunto era breve. Creo que necesitas ver esto. Adjunto había un archivo PDF. Eran escáneres en alta resolución del inventario de bienes de la herencia de mi abuela. Los papeles que se firmaron ante notario. El collar de esmeraldas y la peineta estaban ahí, descritos con todo lujo de detalles, y mi nombre figuraba claramente como la única heredera legal. Pero eso yo ya lo sabía. Lo que hizo que el corazón me diera un vuelco fue el documento que venía al final. Era un anexo firmado por mi propia madre, fechado semanas antes de mi boda. Decía textualmente: joyas cedidas a Isabela para uso temporal en su fiesta de compromiso. Deben ser devueltas a la caja fuerte. Uso temporal. Me recliné en mi silla de cuero, con una sonrisa helada dibujándose en mis labios. Eso significaba que mi madre había reconocido por escrito, legalmente, que las joyas no eran de Isabela, y aún así, casi 2 años después, seguía reteniéndolas de forma ilícita. En términos legales en España, a eso se le llama apropiación indebida. Esa misma semana, el destino me regaló la última carta de la baraja. En una exclusiva gala benéfica en el Museo del Prado, coincidí con una de las wedding planners más cotizadas del país. Mientras tomábamos una copa de vino, me comentó, totalmente ajena a mi parentesco, sobre una boda monstruosamente ostentosa que estaba organizando en una villa de lujo en Marbella. La novia es una tal Isabela, me dijo la organizadora rodando los ojos. Tiene unas exigencias ridículas. Está obsesionada con la imagen de su familia frente a sus futuros suegros, que son banqueros. Quiere que las revistas del corazón cubran el evento. Mantuve mi expresión neutral, pero mi mente iba a 1000 por hora. La boda de Isabela iba a celebrarse en 6 meses. Iba a ser inmensa, carísima y, sobre todo, increíblemente pública. Tenía el documento legal.
tenía al abogado, y ahora tenía información interna sobre el evento más importante de la vida de mi hermana. Mi abogado, Alejandro, me confirmó que podíamos enviar un requerimiento notarial en cualquier momento, pero yo lo miré a los ojos y le dije, aún no, Alejandro, el tiempo lo es todo, vamos a esperar al día en que más les duela. El día de la boda de Isabela amaneció radiante. Un cálido sábado de primavera con esa luz dorada y perfecta que los fotógrafos de Marbella siempre sueñan capturar. Yo me desperté temprano, no porque estuviera invitada, por supuesto que no lo estaba, sino porque el plan que llevaba 18 meses construyendo en las sombras por fin se iba a poner en marcha. Pasé la mañana en el despacho de nuestro ático en Madrid, con una taza de café en la mano, repasando por última vez la carpeta física que mi abogado, Alejandro, me había entregado el día anterior. Dentro estaban todos los documentos perfectamente ordenados, el testamento original de la abuela Rosa, el anexo firmado por mi madre admitiendo el uso temporal, y la pieza de resistencia, un requerimiento notarial y una orden judicial de medidas cautelares dictada por un juez exigiendo la recuperación inmediata de bienes patrimoniales en disputa. El documento incluía una advertencia muy clara sobre las consecuencias penales de la ocultación de dichas joyas. El factor sorpresa era la clave de todo. Alejandro, impecablemente vestido con su traje a medida, tenía instrucciones precisas de presentarse en la lujosa villa de Marbella a las 3:15 de la tarde. Ese era el momento exacto en el que los invitados de la alta sociedad y la familia de banqueros del novio estarían tomando sus asientos y justo cuando comenzaría la sesión de fotos de la novia antes de caminar hacia el altar. Pero la vía legal era solo una de las pinzas de mi ataque. Durante las semanas previas, había cultivado una discreta amistad con una influyente periodista de una conocida revista del corazón y sociedad en España. Alguien famosa por cubrir los eventos de la élite, pero con un olfato implacable para desenterrar el drama bajo el glamour. No le conté toda la historia, solo le di las pistas suficientes para despertar su curiosidad periodística. Le deslicé que las joyas históricas que la novia iba a lucir ese día, en realidad, eran el centro de un escabroso litigio familiar. Ella hizo su propia investigación, verificó los registros y me prometió que tendría el artículo redactado. Si algo estallaba en Marbella, ella le daría al botón de publicar. A las 3:17 de la tarde, mi teléfono vibró sobre la mesa de cristal. Era un mensaje de Alejandro. Decía simplemente, hecho. Y por cierto, tu hermana no se lo ha tomado nada bien. Me serví una copa de vino tinto. Me senté en el sofá junto a Mateo y esperé. Apenas unos minutos después, mi prima Carmen empezó a retransmitirme todo en directo por WhatsApp, escribiendo frenéticamente a escondidas desde la suite de las damas de honor. Al parecer, la llegada de Alejandro acompañado de un notario había provocado un terremoto absoluto en el personal de la villa. La wedding planner, al leer el requerimiento judicial, se puso pálida y apartó a Isabela inmediatamente. Mi madre intentó quitarle hierro al asunto, fingiendo una sonrisa nerviosa y diciendo que todo era un malentendido sin importancia. Pero cuando Alejandro señaló el documento firmado por ella misma y mencionó la palabra apropiación indebida, la organizadora se plantó. Le recordó a mi familia que permitir el uso de bienes robados o en disputa legal dentro del recinto abría a la empresa una demanda por responsabilidad civil millonaria. Lo que significaba, en términos innegociables, que Isabela no podía dar un solo paso hacia el altar llevando mi collar de esmeraldas y mi peineta. Los mensajes de Carmen entraban como una ametralladora. Elena, es un espectáculo dantesco. Isabela está gritándole a tu padre, montando un número de locos, en el vestidor. Carlos está intentando calmarla, pero ella acaba de tirarle un bripier del pelo a la cara. Madre mía, el notario está exigiendo las piezas, se las están quitando ahora mismo. Y luego, el mensaje que me hizo recostarme con una profunda sensación de justicia. El fotógrafo acaba de cancelar la sesión de joyas. Isabela se ha arruinado el maquillaje de tanto llorar, y los suegros están preguntando qué demonios es este escándalo. No publiqué nada en mis redes, no me regodeé, simplemente dejé que el veneno que ellos mismos habían creado se los tragara. A las 6 de la tarde, los primeros rumores ya circulaban como la pólvora por los grupos exclusivos de WhatsApp de Madrid y Marbella. Empezaron a filtrarse fotos borrosas de una novia con el rostro tenso, el cuello vacío y un peinado improvisado al último segundo. A la mañana siguiente, el golpe de gracia. El periodista a la que había contactado publicó un artículo extenso y demoledor. El titular rezaba:
El drama oculto tras la gran boda de los Harper, las joyas de la discordia. El artículo no me pintaba como una villana. De hecho, ni siquiera lo necesitaba. Simplemente exponía los hechos de forma elegante pero letal. Citaba extractos públicos del testamento y terminaba con una frase lapidaria. Las invaluables joyas andaluzas ya han vuelto a la posesión legal de la nieta a la que estaban destinadas. Y así era. El collar y la peineta descansaban ahora a salvo en la caja de terciopelo verde sobre el escritorio de mi despacho, exactamente donde siempre debieron estar. Apenas el artículo salió a la luz, mi teléfono comenzó a sonar. Eran mis padres, callada por callada, pero no respondí, porque esta vez el silencio era mío para otorgarlo. El escarmiento fue mucho más rápido y severo de lo que jamás imaginé. Para el final de esa misma semana, la noticia había saltado de la revista original a un par de medios digitales más. No era un escándalo de portada nacional, claro, pero fue más que suficiente para recorrer como un reguero de pólvora los círculos sociales que mis padres tanto idolatraban. La gente de la alta sociedad madrileña, que siempre les había reído las gracias en los eventos benéficos, de repente tenía otros planes. Las invitaciones a las galas de verano dejaron de llegar. Pero el verdadero golpe de gracia vino por parte de la nueva familia política de Isabela. Sus suegros, aquellos banqueros estirados que creían haberse emparentado con una familia de abolengo, estaban furiosos. Sentían que el nombre de su hijo había sido manchado por un escándalo ridículo, propio de nuevos ricos sin clase. A través de las llamadas en susurros de Carmen, me enteré de que el ambiente en la casa de mis padres se había vuelto asfixiante. Mi madre culpaba a mi padre por no haber resuelto el tema con dinero y en silencio, y mi padre, a su vez, le gritaba a mi madre por haber sido tan estúpida de firmarme aquel papel de cesión temporal en primer lugar. Isabela, por su parte, intentó desesperadamente lavar su imagen en Instagram. Publicó fotos antiguas de su fiesta de compromiso, donde aún lucía mis joyas, acompañadas de textos profundos y vacíos, diciendo que el amor de la familia vale más que cualquier piedra preciosa. Pero no le funcionó. La sección de comentarios se llenó de preguntas incómodas de sus propios seguidores. Algunas personas incluso me etiquetaron, aplaudiendo que, por fin, se hubiera hecho justicia. Isabela tuvo que cerrar su cuenta al público a los pocos días. En cuanto a Carlos, mi supuesto amigo del alma, tampoco salió ileso. Había sido el defensor más ruidoso de Isabela después de abandonar mi boda, pero cuando se publicó el artículo judicial, quedó en evidencia. Nuestro grupo de amigos de la infancia ató cabos y se dio cuenta de que Carlos había mentido sobre la lista de invitados para hacerme quedar mal. Le dieron la espalda por completo. Meses después, me crucé con él de pura casualidad en una exposición de arte en Madrid. Ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Agachó la cabeza y se dio la vuelta. Nunca volví a cruzar una sola palabra con mis padres. No porque siguiera enfadada, aunque reconozco que parte de mí siempre lo estará, sino porque me di cuenta de que ya no quedaba absolutamente nada que decir. Ellos tomaron su decisión final el día que decidieron no aparecer en mi finca, el día que eligieron el champán de Isabela por encima de mi felicidad. Lo único que yo hice fue asegurarme de que el mundo entero viera esa elección con total claridad. El collar de esmeraldas y la peineta de carey se quedaron conmigo, pero ahora significaban mucho más que una simple herencia. Eran un símbolo, el recordatorio físico de que yo no tenía que jugar bajo sus reglas nunca más, de que no necesitaba sus invitaciones falsas, su aprobación hipócrita, ni su versión retorcida de la realidad para saber quién era yo. Un año después, la noche de nuestro primer aniversario de bodas, Mateo y yo reservamos una mesa en un pequeño y exclusivo restaurante iluminado con velas, escondido en las calles del centro de Madrid. Esa noche, frente al espejo de nuestra habitación, saqué las joyas de la caja verde. Mateo se colocó detrás de mí. Tomó el pesado collar de oro y esmeraldas y me lo abrochó suavemente en el cuello. Luego, acomodó la peineta de la abuela Rosa en mi cabello recogido. Cuando la cálida luz de la habitación arrancó destellos verdes a las piedras, pensé en mi abuela. Pensé en cómo ella siempre quiso esto para mí, y en cómo tuve que estar dispuesta a perderlo todo, a perder mi concepto de familia para poder reclamar mi lugar en el mundo.
Mateo me miró a través del reflejo del espejo y sonrió con esa ternura que me salvó la vida. «Siento que por fin han vuelto a casa, ¿verdad?», me susurró. Asentí, sin necesidad de añadir una sola palabra más, porque la verdad era muy simple. Ellos se habían borrado a sí mismos de mi vida, y yo, finalmente, había cerrado la puerta a mis espaldas, y no solo le eché el serrocho, tiré la llave al fondo del mar. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.